Bienvenido a este primer módulo de este curso en línea sobre corrupción. En este primer módulo vamos a hablar de cuestiones conceptuales. Vamos a definir qué es este asunto de la corrupción. Y te pregunto para empezar, ¿en qué piensas cuando digo corrupción? Estoy seguro que la primera imagen que viene a tu cabeza es la de un policía de tránsito que, a cambio de no darle una infracción a un ciudadano, le exige un soborno, una mordida. Y esta es quizás la imagen más común que tenemos de la corrupción, pero no es la única. El soborno, que también se llama cohecho, sucede cuando una autoridad, en el ejercicio de sus funciones, demanda un beneficio extraordinario a un particular. Esta forma es quizás la más frecuente, pero no es la única forma de corrupción. La corrupción en realidad viene en muchas formas y de muchas maneras. Un ejemplo adicional de corrupción, por ejemplo, se refiere a la situación en la cual una persona, particularmente una autoridad, hace uso de su poder, de su influencia, para alterar una decisión o un procedimiento del gobierno, de tal manera que este procedimiento tome una dirección distinta, que le convenga a él, a su familia o a sus amigos, o quizás al grupo político al que él pertenece. Por ejemplo, en 2014, el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria de México, descubrió que en la administración de aduanas había una serie de irregularidades. Descubrió que había una red de funcionarios, de agentes aduanales, de empresarios y también de legisladores del Partido Revolucionario Institucional que se habían puesto de acuerdo y que habían coaccionado a agentes aduanales para poder importar autos chocolate, es decir, autos que no deberían de estar en el mercado y que sin embargo se importaban para su comercialización en el país. Este tipo de corrupción se llama tráfico de influencias y es un tipo de corrupción también muy común. Un ejemplo adicional de corrupción también muy común es el peculado, también llamado enriquecimiento ilícito. Este sucede cuando una autoridad obtiene ingresos adicionales a su sueldo de manera extraordinaria o de manera inexplicable, usualmente a partir del desvío de recursos públicos, del desvío de recursos del presupuesto. El ejemplo más famoso, ejemplo típico, es el de François Duvalier. François Duvalier fue presidente de Haití durante los 60 y durante su mandato se enriqueció enormemente desviando sistemáticamente miles de millones de dólares en ayuda humanitaria que se enviaban a ese país. Su hijo, Jean-Claude Baby Doc, que sucedió a su papá como jefe de Estado de Haití, mantuvo la práctica de desvío de recursos, al menos 22 millones de dólares que se usaron para financiar el estilo de vida sibarita que tenía Baby Doc, y que este incluía, por cierto, el gasto mensual del equivalente a 1 millón de pesos mexicanos en flores para su esposa. Otra forma de corrupción es la coalición de servidores públicos. También se llama conspiración. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Sochi, en Rusia, en 2014, se descubrió que varios atletas habían hecho trampa. Habían tomado sustancias, drogas, que mejoraban su rendimiento atlético. Luego se supo que todo esto fue, avalado por laboratorios que habían sido coaccionados por funcionarios públicos rusos en coalición, en conspiración, con funcionarios de la Federación Rusa de Atletismo. Este es otro ejemplo de corrupción. El nepotismo, también llamado la apropiación de cargos públicos. Esta es otra forma de corrupción. Esta sucede cuando los puestos del gobierno y los sueldos, poderes y beneficios que incluyen estos puestos se apropian, se usan como un beneficio extraordinario para uno, la familia de uno o para el grupo político al cual uno pertenece. El ejemplo más conocido en la historia de México es quizás el de José Ramón López Portillo, cuando fue nombrado subsecretario de Estado durante el mandato de su papá, José López Portillo, quien, por cierto, cuando se le cuestionó
no tuvo tapujos en declarar que José Ramón era el orgullo de su nepotismo. Un último ejemplo es la colusión. Esta se refiere a la situación en la cual una serie de personas, empresas usualmente, se ponen de acuerdo para, por ejemplo, alterar una contratación pública. Lo hacen, por ejemplo, a partir de la manipulación del precio. Aumentan los precios de tal manera que pueden extraer recursos adicionales del gobierno. El año pasado, por ejemplo, COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, admitió una denuncia por posibles arreglos entre empresas competidoras entre ellas que proveen de los medidores de luz a la Comisión Federal de Electricidad, los medidores que seguramente todos tenemos en nuestras casas y en los cuales nos gastamos, la Comisión Federal de Electricidad se gasta 12.300 millones de pesos solamente en los últimos 5 años. Todos estos son ejemplos de corrupción y hay muchos más. Para mayor información, recomiendo que leas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual dejaremos un vínculo aquí abajo, y también el título 10º del Código Penal Federal, en el cual podrás consultar muchas otras formas de corrupción. Pero mi punto es que hay algo en común en todos estos ejemplos, y es que en todos hay un abuso de autoridad pública, un abuso del poder público para obtener beneficios privados, ya sean individuales o de grupo. Y hay 3 elementos que son importantes en esta definición de corrupción. Primero, es que la corrupción no es un fenómeno psicológico, es un fenómeno social, es decir, sucede en un contexto social determinado, donde hay reglas, hay actores, donde hay un contexto político y económico concreto. El que suceda lo que sucedió en Sochi, por ejemplo, en Rusia, y no en Dinamarca, nos habla de un contexto concreto que favorece la corrupción en Rusia y no en otros países. Segundo, aunque a menudo la corrupción involucra a un servidor público, la corrupción no es necesariamente un fenómeno únicamente gubernamental. Bien puede haber corrupción entre privados, como en el caso de la colusión. Tercero, y finalmente, quizás esto es lo más importante, es que cuando hablamos de corrupción, hablamos de transacciones, hablamos de actos intencionales que están motivados por la obtención de beneficios extraordinarios, que generalmente tienen un costo social. Es decir, una vez que se extraen beneficios a partir de un acto de corrupción, estos beneficios tienen un costo para otros, y esos otros por lo general somos todos. A lo largo del curso iremos abordando estos aspectos, iremos viendo otros ejemplos de corrupción, pero por ahora, y con esto termino este primer video, es importante que recuerdes 3 cosas. Primero, que la corrupción es un concepto amplio, es un concepto caja, en el cual podemos ir agregando distintos comportamientos, distintos actos que podemos denominar actos de corrupción. Segundo, que la corrupción se define como el abuso de lo público para beneficio privado. Y tercero, que los beneficios de la corrupción tienen un costo social y que los beneficios no solamente son monetarios, bien puede haber beneficios intangibles, beneficios como votos, beneficios como viajes, casas y todo tipo de elementos no tangibles que se pueden extraer de un acto de corrupción.